Ok, bueno, vamos a empezar con la explicación de la práctica uno para este manual de prácticas. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir un nuevo proyecto para explicar todos los menús que tiene nuestro ANSYS 2024 en versión estudiante. Lo primero que nos vamos a topar va a ser con este menú, en donde vamos a estar utilizando este static estructural. Aquí lo que nos vamos a encontrar va a ser cuando le damos doble clic, que nos va a desplegar un menú más pequeño en el que podemos ver los datos de ingeniería, la geometría, el modelo, la solución, resultados, el setup. Y lo primero que podemos ver aquí van a ser los datos de ingeniería. En esta parte podemos ver los materiales que tenemos disponibles, o podemos aquí añadir un nuevo material. Podemos ver la densidad del material y diferentes propiedades que tenemos. Por lo tanto, como ahorita no vamos a añadir un nuevo material, podemos cerrar esta parte. Podemos abrir la parte de nuevo de Design Modeler en geometría. Hay que fijarnos en que no abramos ninguno de estos dos, porque estos son ventanas diferentes y nos van a tardar en cerrarlas. Entonces, va a ser aquí y esperamos a que abra nuestra ventana del Design Modeler. Ya que estamos en esta parte, vamos a iniciar con hacer una nueva figura, nuestra primera figura en el ANSYS. Para ello, aquí podemos ver las vistas que tenemos. Puede ser la vista isométrica en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Para ello nos vamos a ubicar en el eje, donde tenemos el eje Y y el eje X aquí. Estamos como de frente al eje Z. Luego vamos a aplicar en nuevo sketch. Después de poner un nuevo sketch, nos vamos a este menú de sketching y vamos a, primero que nada, cambiar las unidades a milímetros y acercarnos un poco hasta como los 100 milímetros para que nos queden bien la figura. Como vamos a utilizar un rectángulo de 250 por 100 milímetros, entonces queremos que nos quede bien la figura desde un principio. Realizamos el rectángulo con esta parte y luego realizamos el círculo agarrando como centro en donde se juntan los tres ejes. Luego queremos modificar las dimensiones. Para ello podemos utilizar esto, agarrando cada punto de nuestro rectángulo y en vertical. Y lo mismo. Y luego podemos modificar el diámetro de nuestro círculo. Nuestro círculo va a ser de 10 milímetros. Nuestro lado horizontal de nuestro rectángulo va a ser de 250 milímetros y nuestro lado vertical de 100 milímetros. Después de ello, vamos a utilizar el menú Draw para construir un punto de construcción. Para ello, solo lo ponemos en un lugar en donde queramos poner nuestro punto de construcción. Realizamos otro punto de construcción. Después de eso, vamos a poner nuestros puntos de construcción en el medio de nuestros ejes Y y nuestro eje X. Para ello nos vamos a Constraints y nos vamos a Midpoint. Lo que vamos a hacer aquí va a ser poner nuestro punto de construcción que pusimos anteriormente en la mitad de de nuestro lado de la figura. Para ello lo seleccionamos y seleccionamos el lado y se pone automáticamente. Vamos a seleccionar Midpoint, seleccionamos el punto y seleccionamos el lado y se pone automáticamente.
Y luego para esto vamos a utilizar el coincident para hacer coincidir nuestro punto medio con el eje Y. Y utilizamos otra vez este para hacer coincidir nuestro punto medio con el eje X. Y así ya tendremos nuestra figura. Luego de esto nos vamos a Modeling para realizar nuestro primer extruido. Para esto utilizamos el menú extruido y vamos a darle un extruido de 3 milímetros. Le cambiamos aquí a 3 milímetros. Dejamos en la dirección de del vector normal. En esta parte vamos a darle Both Symmetric porque queremos que se extruya 3 milímetros para los dos lados. Luego de esto, cuando ya lo tenemos con los 3 milímetros y Both Symmetric, entonces vamos a darle en generar y se nos va a generar nuestro extruido y como podemos ver, se nos generó para los dos lados. Después de aquí, nuestro siguiente paso va a ser generarle la malla o el mesh. Para esto, vamos a cerrar esta ventana de Design Modeler. Podemos ver que ya se nos pone una palomita aquí para abrir el modelo y le damos en editar. Ok, después de aquí, vamos a irnos a editar el modelo y vamos a esperar que cargue la pantalla. Tarda un poco dependiendo de nuestra computadora, de qué tan rápida o lenta sea. En este caso ya lo cargó. Podemos ver aquí nuestra figura, pero ya cambió nuestro menú de este lado. Podemos irnos aquí a geometría, a sólido, y aquí es donde podemos ver nuestro material. En caso de que tuviéramos más materiales aquí, entonces los tendremos de esta parte de abajo. Como ahorita solo tenemos el Structural Steel, entonces solo nos queda este. Entonces vamos a la opción que dice Mesh. Ahora dejamos esto como Mechanical y nos vamos a donde dice Mesh Control. Y le damos en refinamiento. En refinamiento, nosotros vamos a utilizar esta parte de aquí para seleccionar la arista. Y le ponemos en aplicar. Para esto, vamos a cambiarle aquí en 3. Ya que estamos aquí en el refinamiento 3, para generar la malla, simplemente vamos a la malla y le damos en Update. Y en este momento se está generando nuestra malla. Podemos verla aquí. Podemos ver cómo se ve. Entonces, ya que tenemos nuestra malla, vamos a generar un soporte. En este caso, podemos dar en el menú Static Estructural y luego en Insertar, para luego ponerle un Frictionless Support. En este caso, nuestro soporte va a estar en esta cara. Le ponemos en Aplicar y nos sale nuestro soporte. Ahora lo que haremos será agregar un Fixed Support. Para esto nos vamos al menú otra vez es Static Estructural y luego en Fixed Support, y para seleccionar la arista
Nos vamos aquí, en esta parte de aquí, nos acercamos un poco y aquí seleccionaremos solamente la arista. Tocamos la arista y le damos en aplicar. Y está nuestra Fix Support y nuestra Fixture de Support. Luego vamos a agregarle una fuerza. Para esto vamos otra vez a insertar y nos vamos al menú de fuerzas. Nuestra fuerza va a estar en esta cara, esta de aquí, pero va a ser por componentes, en el que nuestra fuerza se va a encontrar en el componente X con una fuerza de 5 newton y le damos en aplicar y podamos ver que nuestros componentes están en 5 en X, 0 en Y y 0 en Z, una fuerza de 5 newton. Después de esto, vamos a agregar en nuestra solución, vamos a insertar una deformación total y un estrés equivalente. Y le damos en Solve. Ok, entonces ya que terminó de realizar el trabajo, entonces así se vería la deformación total y así se vería el estrés equivalente. Entonces, si ya tenemos estos dos y todo salió bien, con los máximos y los mínimos, entonces podemos cerrar esta pantalla. Entonces aquí podríamos editar y podríamos agregar más fuerzas en caso de necesitarlas. Bueno, pues vamos a iniciar con la práctica 2 y en la práctica 2 lo que vamos a hacer va a ser lo mismo, apretar el Static Structural, pero esta vez vamos a cargar una pieza de SolidWorks que ya hayamos hecho anteriormente. Para esto vamos a dar clic aquí en Geometría y vamos a ponerle en Importar Geometría. Luego de esto vamos a cargar la pieza que ya tengamos de SolidWorks y la cargamos. Luego le damos en editar geometría en Design Modeler, igual que en la práctica pasada, y nos va a salir esta ventana. Como podemos ver, aquí nos dice que tenemos cero partes y 0 cuerpos. Esto es porque todavía no generamos la geometría que importamos. Tenemos una importación, pero no la tenemos generada todavía. Por lo tanto, le damos en generar. Cuando ya la generamos, ya nos aparece aquí y nos aparece la geometría que teníamos ya en SolidWorks. Podemos cerrar esta pantalla y esta vez vamos a aprender a cómo agregar un nuevo material. Para esto, vamos a agregar un material llamado acero 1020. Lo agregamos. Nos aparece aquí como acero 1020 con un signo de interrogación porque todavía no tiene propiedades. Para ello, nos vamos a meter a una página que se llama MathWeb. MathWeb es una página en donde podemos encontrar las propiedades de los materiales. Podemos utilizarlo aquí con el acero 1020, el cual va a ser el AC 1020 Steel Cold Road. Nos metemos a sus propiedades y aquí nos dice que
tiene una densidad de 7,87 gramos al cubo. Por lo tanto, vamos a elegir la propiedad de la densidad y al elegir la propiedad del isotropic, en donde la densidad es, podemos cambiarle aquí antes para que no nos mueva y le ponemos 7,87. Luego nos fijamos en el módulo de elasticidad que tenemos 186 gigapascales. Por lo tanto, le cambiamos a gigapascales, le ponemos 186. Lo aplicamos. Y aquí se nos desaparece el signo de interrogación que nos aparece ahorita. Entonces podemos cerrar esta hoja de datos. Luego nos vamos al modelo para editarlo y para empezar a hacer el mallado. Cuando ya inició, podemos irnos aquí a geometría y le damos en el signo de más para que nos aparezca nuestra pieza, para poder asignarle un material. Nuestro material es el acero 1020, lo asignamos y ahora sí podemos empezar a realizar el mallado. Para nuestro mallado vamos a utilizar el mallado mecánico. Le podemos cambiar aquí en el Span Angle Center como medio. Luego vamos a generar el mallado y vamos a esperar a que se genere. Cuando ya se nos generó nuestro mallado, entonces podemos irnos al Static Structural para poner un displacement. El displacement que vamos a poner, lo vamos a poner en nuestra cara de aquí y lo vamos a definir por componentes, cambiándole a 0 en X y a 0 en Z y dejándola ahí en libre. Le ponemos en aplicar y ahí está nuestro displacement con 0, libre, 0. Luego vamos a insertar un soporte. Para esto nos vamos a insertar y Fixed Support y este soporte lo vamos a insertar en esta cara de aquí. Pero en la arista. Por lo tanto, seleccionamos Edge y seleccionamos Aplicar. Aquí aparece nuestro soporte. Luego de esto, vamos a insertar una fuerza de 400 newton. Pero esta fuerza la vamos a insertar en esta cara de aquí. Seleccionamos la cara, las dos caras del círculo de abajo. Seleccionamos definido por componentes. Y en el componente Y le ponemos menos 400 para que vaya para abajo. Ponemos aplicar. Y nos vamos a las siguientes dos fuerzas. Las siguientes dos fuerzas van a ir. Insertamos otra fuerza. Igual. Nos acercamos. Seleccionamos los dos círculos. Los dos medios círculos para generar un círculo entero. Lo definimos por componentes. Y le ponemos menos 200. Aplicamos la fuerza. Y del otro lado también. Insertamos fuerza por componentes y menos 200.
Y ahí podemos ver nuestras tres fuerzas. La fuerza uno está de este lado, la fuerza 2 está de este lado y la fuerza 3 de este lado. Y nuestro displacement que está en esta cara. Entonces lo que vamos a hacer va a ser insertar la deformación total y también insertar el strain equivalente y por último el estrés equivalente. Le damos en resolver y esperamos a que resuelve. Y aquí podemos ver cómo nos da nuestra deformación total, nuestro, nuestro estrés equivalente en von Mises. Y bueno, para la práctica 3 lo que vamos a hacer va a ser utilizar la misma pieza y la misma práctica 2 porque ahora solo la vamos a cambiar, que en vez de un cuerpo van a ser dos cuerpos y dos caras. Entonces, vamos a utilizar el mismo programa, aquí dice práctica 2. Lo único que vamos a hacer va a ser editar en el Design Modeler y esperamos a que cargue. Como podemos ver, aquí a cargo y nos dice que tenemos una parte y un cuerpo. Lo que vamos a hacer va a ser seleccionar esta parte de aquí y lo vamos a poner en Extend to Limits o extender a los límites. Y esto hace como si fuera toda una sola superficie. Luego vamos a irnos a Concept y le vamos a poner en Surface from Faces. Le damos abajo aquí en Aplicar y nos tienen que salir exactamente 41 caras, 41 faces. Si nos sale algo diferente, estamos haciendo algo mal, tal vez no seleccionamos bien la cara, pero si hicimos todo bien, entonces nos van a salir 41 caras. Luego de esto, vamos a darle en generar y ahora nos cambió y ya nos dice que son dos partes y dos cuerpos. Entonces, habiendo hecho esto todo bien, podemos salirnos del Design Modeler para irnos al modelo. Editamos el modelo, le ponemos que sí y esperamos a que cargue. Con esto, esperamos a que cargue. Entonces, otra vez tenemos estos como que no están generadas ya porque se cambió la forma en la que se está trabajando con la pieza. Ahora en vez de un cuerpo son dos. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a generar estos resultados y esperamos a que se carguen. Bueno, y cuando termina, es así como se ve la deformación total y el estrés equivalente y el equivalente elastic strain también. Se puede decir, viendo estos dos métodos, que cuando se analiza por superficie, tanto la deformación total como la tensión elástica equivalente es menor que cuando se analiza como tomando la estructura como cuerpo. Ok, bueno, en la siguiente práctica es la práctica 4. En esta vamos a realizar eh, otra vez lo mismo, vamos a analizar una figura. Lo primero que vamos a hacer es editar los datos de ingeniería. Para esto vamos a crear un nuevo material que se va a llamar acero 1045. O sea,
añadir las propiedades de densidad y de elasticidad. Y ya lo tenemos aquí, entonces ya podemos cambiar a importar la nueva geometría. La nueva geometría sería esta. Editamos en Design Model. Como ya se nos cargó, le damos en generar otra vez como en las otras prácticas. Y aquí tenemos nuestra geometría que son tres partes, tres cuerpos. Por lo tanto, podemos cerrar el Design Modeler para irnos directamente al modelo. Ok, aquí tenemos nuestra geometría. Entonces, abrimos, le damos clic aquí en el más para ver la geometría y para ver los tres cuerpos que tenemos. Seleccionamos el primero y en donde dice material, dice Structural Steel, le vamos a cambiar a nuestro material de acero 1045. Y así repetimos el proceso para para los otros cuerpos. Cuando ya lo tenemos, entonces procederemos con el mallado. Esta vez para el mallado vamos a utilizar aquí en el método, vamos a seleccionar la geometría con control para los tres cuerpos, para que se nos seleccionen los tres. Y le vamos a poner en geometría tres cuerpos. Aquí nos dice, pero aquí en el método, en donde dice automático, le vamos a cambiar a ex dominant o exodominante y le damos en generar. Luego vamos a poner un sizing seleccionando los tres cuerpos. Le pondremos en aplicar. Antes de generar el mallado, tenemos que cambiarle aquí a 0.003. Y ahora sí, generamos el mallado. Después de esto vamos a agregar unos soportes cilíndricos. Primero, para esta cara de acá, seleccionamos las dos para que se genere el cilindro completo. Lo aplicamos. Luego insertamos otro soporte cilíndrico. ¿Está? Y luego generamos ahora una carga. Pero nuestra carga va a ser una carga, va a ser una carga very low, pero le cambiamos aquí definida por componentes y vamos a ponerle -300 en el eje Z y lo seleccionamos. Nos debe de quedar de esta forma. Entonces tenemos nuestro soporte cilíndrico 1, nuestro soporte cilíndrico 2 y la carga. Y ahora lo que falta sería generar un displacement en esta parte de aquí. Por lo tanto, nos vamos a, nos vamos aquí a insertar y seleccionamos el displacement, en donde lo vamos a generar en esta cara, aplicándola y
y le damos 0 a los componentes X, Y y Z. Luego insertamos la deformación total junto con el estrés máximo principal y el estrés equivalente. Y le damos en resolver y esperamos a que se resuelva para ver los resultados. Ok, ya tenemos los resultados. Siempre podemos darle en la vista isotrópica, ISO para, para verla de esta forma. Siempre podemos darle en la vista isométrica para verla de esta forma. Y podemos ver que el estrés equivalente nos sale como máximo, digo, la deformación total nos sale como máximo 7.11 y el máximo estrés principal nos sale 7.22 y menos 1.17 y el estrés equivalente nos da mínimo 96 y máximo 7.40 por E a la 6. Y eso es todo. Ok, en nuestra práctica se nos pide que parametricemos em, el material y la carga. Por lo que para parametrizar esto, nos metemos a cada uno de los cuerpos y en donde dice material, le ponemos una P, nos metemos al siguiente y le picamos para la P y al siguiente y a la P. Para la carga es igual, nos metemos a la carga y en donde está nuestro menos 300, le aplicamos la P y ahí ya lo tenemos parametrizado. Ahora podemos ver aquí en los parámetros, en editar y ver que tenemos nuestros tres cuerpos aquí, nuestros tres cuerpos y la carga, por lo que le vamos a aplicar otros valores de menos 200, menos 400, 300, menos 300, menos 200, menos 400 y 300. Y a los primeros cuatro le vamos a poner a cero, le vamos a dejar así, pero a los otros le vamos a poner estructural steel. Y se nos olvidó parametrizar también. Abrimos otra vez el ley. Dependiendo de qué nos pidan parametrizar, es lo que le vamos a poner nada más en donde está ahí. Le vamos a poner la P de parametrizar. Vamos a parametrizar el máximo y el mínimo, el estrés equivalente y de la deformación total, así como del principal estrés. Cerramos, nos vamos a los parámetros y nos aparecen con un signito de un rayito. Eso quiere decir que todavía no están los resultados. Para esto, solo le damos aquí en Update All Design Points para que se muestren los resultados. Se va a tardar un rato porque tiene que hacer todos los procesos y todos los cálculos, pero cuando nos den los resultados, entonces nos van a dar para todos los valores de las cargas que le dimos junto con los diferentes materiales. Y aquí podemos ver ya el proceso terminado y así es como se vería cuando te lo piden parametrizado.
Muy bien. Pues bueno, vamos a realizar nuestra práctica 5. La práctica 5 es es una pieza que ya tenemos hecha en SolidWorks. Lo que vamos a hacer va a ser, lo primero que haremos será poner el material, editar el material en la tabla de ingeniería de datos. Ponemos un material que se va a llamar IC 1050 Steel. Este material lo vamos a buscar en nuestra página. Buscamos un nuevo material y podemos ver que es el material que es normalizado a 900 grados centígrados. Ese es el que nos piden en nuestra práctica. Por lo tanto, ese lo elegimos. Copiamos la densidad. Para esto, agregamos una propiedad de este lado y otra para poner la densidad. Recuerden primero poner en gramos y luego lo que vale la densidad, que es 7,85. Luego pondremos el módulo de elasticidad, 205 gigapascales. Luego pondremos el 0,29 de Poisson Rey. Y así ya tendremos nuestros datos listos. Entonces nos vamos a importar geometría. Nuestra geometría sería, la descargamos, sería esta. Y nos metemos al Design Modeler. Esperamos a que cargue. Cuando estamos en esta ventana, lo que hacemos es generar para ver nuestra geometría. Vemos que sí está, es de una parte y un cuerpo, por lo tanto, cerramos para irnos al modelo y editar el modelo. Esperamos a que cargue completamente. Ya que lo tenemos cargado, entonces podemos ver la geometría, vemos nuestra pieza y cambiamos el material de Structural Steel a IC 1050 Steel, que es el que nosotros tenemos. Luego podemos irnos al Mesh, en donde nos indica nos indica la práctica que vamos a usar un método. Utilizamos esta geometría, aplicar, pero el método no va a ser automático. El método va a ser de tetradrones a un tamaño de 3 milímetros. Cero punto cero cero tres. Luego de eso, generamos el mallado y esperamos a que se cargue. Cuando ya lo tenemos, entonces procedemos a insertar un soporte cilíndrico. Nuestro primer soporte cilíndrico va a ser en esta cara de aquí, pero como es un cilindro, agarramos las dos partes del cilindro y lo aplicamos. Luego
insertamos otro soporte cilíndrico, pero ahora en esta parte de aquí, cuidando que agarremos las dos caras. Lo aplicamos y después de esto insertamos un displacement en esta cara de aquí junto con esta cara de acá. Y al displacement le vamos a poner 0 en todas las componentes. Luego vamos a agregar un bearing load. Buscamos en dónde están las cargas. Si no las encontramos aquí, entonces van a estar acá. Aquí están. La primera que agregaremos será esta, cuidando que estén en las dos partes del cilindro. Nos indica la práctica que lo definamos por componentes. Y como tiene que ir para abajo, entonces sabemos que lo vamos a agregar 300 newtons, pero negativos, para que vayan para abajo. Lo aplicamos y aquí está nuestra carga. Ahora el momento, agregamos, insertamos un momento. Si no sabemos dónde está, bueno, pues lo ponemos aquí directamente de acá. Seleccionamos nuestras caras y nuestra magnitud de 100 y nuestra dirección. Primero aplicamos en donde vamos a crear el momento y la dirección lo definimos por componentes, en donde buscamos que sea la dirección de X para ver si estamos en lo correcto. Lo ponemos y no, al parecer no es en la X. Entonces le cambiamos, buscamos siguiente, tampoco es en Y, por lo tanto tiene que ser en Z. Es en Z, sin embargo, no es negativo. Nuestra práctica nos indica que es positivo al momento. Por lo tanto, lo indicamos de esta forma. Y ya tendríamos nuestros soportes cilíndricos, el displacement, la carga y el momento. Ahora lo que queda hacer es parametrizarlos. Primero que nada, vamos a agregar en la solución la deformación total y el estrés en von Mises, equivalente en von Mises. Para esto vamos a parametrizar los máximos y mínimos de los dos junto con la carga, el momento y le damos en resolver y esperamos a que se resuelva. Y bueno, ya se resolvió dándonos resultados como deformación total máxima 1,46 y el estrés equivalente máximo 2,7. Por lo tanto, los resultados
siempre satisfactorios, por lo que cerramos esta ventana y nos vamos a los parámetros. Para ello, vamos a parametrizar la carga, dándole diferentes valores para observar los resultados. Por lo tanto, ya teniendo los nuevos valores, solo damos en Update y esperamos los resultados. Y ya tenemos los resultados, por lo que podemos hacer la comparación de nuestra tabla con la tabla de los resultados verdaderos. Ok, muy bien. Pues vamos a iniciar con la última práctica de la unidad. Esta sería la práctica 5.1. Para esto, tenemos que realizar el siguiente ejercicio. Eh, nos vamos a static estructural, como en las demás prácticas, y vamos a agregar un nuevo material. Para esto, vamos a agregar un material llamado IC 1015 Steel. Con esto, nos vamos a ir a la hoja de datos del material en la página de MathWeb. Tenemos la página de MathWeb, nos metemos y ponemos el material IC 1015 y lo buscamos. Y según nuestra práctica, el que vamos a estar buscando es el Cooldown 1932 de 0.75 a 1.75 round. Y si no nos equivocamos, sería este de aquí. Muy bien. Entonces vemos la densidad. Primero que nada vamos a agregar las propiedades. Ok. Ahora sí tenemos la densidad aquí. Y nos dice en nuestra página que la densidad es 7.87. Cambiamos aquí a gramos. 7.87. Tenemos que el módulo de elasticidad es de 205 gigapascales. 105. Y tenemos que el radio de pulsions es de 0.29. Entonces le ponemos aquí 0.29. Muy bien, ya tenemos nuestro material. Podemos cerrar la hoja de datos. Y en esta parte de aquí vamos a importar una nueva geometría. En este caso nosotros la tenemos en descargas. La tenemos en esta carpeta. Abrimos la geometría en el Design Modeler. Que no se nos olvide que ese es el Design Modeler, es el que pues, tenemos que abrir, no los demás, porque los demás no los usamos en este momento. Ok, se abre y le damos en generar.
y se nos genera nuestra geometría. Ya podemos cerrar el Design Modeler y ahora nos vamos al modelo, a editar. Muy bien, ya tenemos nuestra pieza aquí, podemos ver. Ahora vamos a iniciar primero poniéndole nuestro material al wall bracket de la pieza. El material de esta pieza va a ser nuestro IC1015. Lo cambiamos y luego nos vamos a Mesh, porque nos dice que vamos a usar el método para esta geometría. Aplicamos, pero vamos a usar el método tetrahedrons y le vamos a agregar un sizing de 0.009 milímetros a esta geometría. Un comportamiento. Nuestra práctica nos indica que tenemos que agregarle con comportamiento hard o duro. Sin embargo, nosotros tenemos el ANSYS estudiante y no nos deja. Entonces le vamos a dejar aquí con comportamiento suave. Muy bien. Después de que hacemos eso, entonces tenemos que agregar un displacement. ¿Dónde agregamos el displacement? Pues en esta parte de aquí. Nos vamos a, antes de eso tenemos que generar la malla. Muy bien, ya generada la malla, ahora sí podemos agregar el displacement. El displacement lo agregamos aquí, insertar, displacement, y lo agregamos en esta parte de aquí. Lo aplicamos y le ponemos 0 en cada uno de los componentes. Después, y vamos a continuar con un soporte cilíndrico. Aquí tenemos los soportes, el soporte cilíndrico que va a ir en este cilindro de aquí. Muy bien, aplicamos. Ok, ahora tenemos una carga del tipo bearing load. Recuerden que si no la encontramos aquí, pues nos vamos a insertar bearing load. Y esta bearing load de 200 newtons nos la marca en la parte de arriba. Exactamente en esta parte de aquí, de todo el cilindro. ¿Ok? La definimos por componentes para que vaya para arriba, pues en el eje Y, aplicar. Y luego definimos otra carga que va a ir en nuestra cara de enfrente. Por lo que vamos a utilizar otra vez a insertar una fuerza, pero la vamos a insertar de esta forma, definida como componentes para adentro. Por lo tanto, sería en nuestro eje Z, fuerza de 200. E insertamos otro bearing load
en este cilindro, definido por componentes, aplicándola, pero que va a ir para abajo. Por lo tanto, estamos en el Y, menos 200, porque vaya para abajo. Y ahora sí, insertamos el máximo principal estrés, la deformación total y el von Mises. Mm. Y parametrizamos los máximos y mínimos de cada uno, así como del material, de las cargas, de la fuerza, y le damos en resolver. Y una vez que tenemos los resultados, entonces nos podemos ir a la parametrización para poner las diferentes unidades que nos marcan nuestra práctica. Por ejemplo, en el bearing load nos marca 200, menos 100, 500, menos 500, menos 200 y 400. En el bearing load 2 marca 200, menos 100, menos 200, 200, 200 y menos 400. En la fuerza nos marca 200, menos 100, 300, menos 200, menos 200 y 400. Y lo vamos a hacer con Structural Steel en algunos. Con esto le damos Update para que nos arroje los resultados y terminar con nuestra práctica 5.1. Ahora que ya nos arrojó los resultados, entonces podemos concluir nuestra práctica, nuestra unidad.